Hola, ¿cómo están vosotros? Pues yo muy contento aquí en el programa de Cápsulas del Dermendi, presentando la palabra, muy agradecido con el auditorio y el personal que me dan la oportunidad aquí de hablar. Y el día de hoy, bien, pues traigo un tema como todos vosotros ya sabéis, que es escrito y dialogado al estilo de un servidor, el abuelo, Eldermendi, ¿sí? El tema le he puesto el nombre de Una cruz en el camino, refiriéndose a la cuarta transformación del gobierno de México, del presidente Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado. Y he hecho esto porque en realidad tiene un gran peso sobre las espaldas que cargar. Tiene en el camino piedras muy grandes que le atajan en todo su recorrido, a pesar de los ya difíciles 4 años que lleva en el poder, pasando por la pandemia, ¿verdad?, de coronavirus, pasando por la oligarquía, por la derecha, por la ultraderecha, por el imperialismo, me refiero a los Estados Unidos, por todos los obstáculos de la clase industrial, comercial, de la élite, donde se manejan grandes cantidades de dineros, ¿verdad? De los, llamados conservadores de Estados Unidos y México, donde la religiosidad y lo que es ¿cómo les diré? O sea, el conservadurismo, pero de parte del general Porfirio Díaz, o sea, de los porfiristas, que ha estado tan arraigado que no se puede quitar. Entonces, los porfiristas, que son derecha, que son conservadores, pues han tenido la idea y el ímpetu, ¿verdad?, de seguir las prácticas de lo que es la oligarquía. Y la Iglesia Católica y demás iglesias cristianas, ¿verdad?, pues también han tenido esa idea, esa costumbre de no dejar pasar, ¿verdad?, luchar por seguir conservando los poderes que tenían antiguamente y que hoy se les quitan en parte porque no se puede por completo. Son muy poderosos esos movimientos, esas podríamos decirle factorías, ¿verdad?, que tanto religiosas como políticas, ¿verdad?, y que pues no se pueden erradicar muy rápidamente, ¿no?
tenemos que esperar tiempo para eso. Así que, pues el día de hoy, y por desgracia, ¿verdad? Vengo a hablar de temas nada halagüeños o gratos para el pueblo de México, y es que se avecinan graves problemas con la nación vecina, o sea, la estadounidense, y hablando del tema sobre que desean infiltrarse en la nación mexicana, con los pretextos de que existen informes de que la inteligencia rusa está en dicho país, pues quieren mandar fuerzas armadas con el objeto de estacionar de principio, ¿verdad? De principio su gente en dicho país, con miras de irrumpir en el suelo mexicano, ¿sí? Mirad, antes de entrar al tema, y si vosotros me lo permitís, quiero ir antes a una pequeña introducción, pues muchos tiempos atrás llevo en mi mente y corazón un discurso que jamás he podido olvidar. Ese discurso que en aquellos antaños y allá por la década, ¿verdad?, de los 40, dijera en una de esas grandes y muy buenas películas con el título de El Gran Dictador, Charles Chaplin. Veréis, aquí espero que esto que voy a decir, ¿verdad?, no afecte los intereses de alguien que reclame derecho de autor o protección, ¿sí? Yo lo digo porque está en esa película, ¿verdad? Y siempre ese discurso lo he llevado dentro. Y no quiere decir que yo lo tome para mi beneficio, porque vosotros sabéis que este programa es totalmente gratuito y es procurando el bien y la educación mundial, ¿sí? Sin ningún interés a cambio. Como les decía, aquí habla el dictador, que es Charles Chaplin, ¿no? Pero que su personaje es el de la película, pues el dictador de Tomenia, ya que en estos momentos pues estaban pasando por algo crucial y en esos momentos estaban mal, ¿sí? Y pues él le dicen que se pare, que vaya y que diga su discurso, porque él no quiere, pero le dicen, es que es la última esperanza, no tenemos otra, estamos hundidos. Entonces, al escuchar todo esto, ¿verdad?, él recapacita en su mente, porque él iba a hablar de otras cosas, ¿no? Pero dice, esperanza, es la última esperanza. Esperanza. Y se queda pensando en esa palabra. Entonces él mira todo el ejército que está ahí, porque son militares, así como piensa, ¿no? Voy a hablar con ellos, pero también con el pueblo, ¿sí? Entonces él se levanta, va al estrado y dice así, ¿sí?
y se queda en suspenso un momento, ¿verdad? Como callando, y luego ya se anima y dice, lo siento, pero yo no quiero ser emperador, eso no es mi oficio, yo no quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos, si fuese posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así, queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida lleva más bien puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado a la miseria. No dijo así, dijo que, déjenme recordar, decía que la vida era libre en un camino y que los seres iban por ahí, ¿verdad? Daba a entender eso, y que podía ser libre y hermoso todo ese sacrificio que se hiciera. Pero decía que lo habíamos perdido, la codicia ha envenenado a las almas, ha levantado barreras de odio, como nos ha empujado a la miseria en las matanzas. Hemos progresado con prontitud, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El ¿cómo se dice? El maquinismo que cree, perdón por la pronunciación, que es muy mala, ya lo habíamos discutido mucho tiempo ya, que les decía que ese maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, lo que necesitamos es la humildad. Más que inteligencia, la bondad y dulzura. Sin estas cualidades, él decía así, la vida será violenta, se perderá todo. La verdadera naturaleza de estos inventos exige de la bondad humana. Reclama la libertad universal que nos une a todos nosotros. Ahora mismo mi voz os llega a todo el mundo. Millones de hombres impotentes, mujeres y niños víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme yo les digo que no desesperéis, perdón por la pronunciación. La desdicha que padecemos no es más que pasajera codicia y la amargura de hombres que temen conseguir el camino del progreso humano. El odio de aquellos hombres pasará y caerán los dictadores
y el poder que les quitaron al pueblo se les reintegrará al mismo pueblo. Y si mientras el hombre, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no le rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian o esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Ellos os lavan el cerebro y os tratan como el ganado, así como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos que tan solo son inhumanos, hombres máquinas con cerebro y con corazón de máquina. Pues vosotros no sois máquinas y no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en nuestros corazones, no el odio. Tan solo los que no aman y los inhumanos son los que odian. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas, bien que se lee, el reino de Dios está dentro del hombre. Y repito, el reino de Dios está dentro del hombre, no dentro de un hombre, ni dentro de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, o sea, en vosotros mismos. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de ver esta vida libre y hermosa, para así poder convertirla en una maravillosa aventura. En el nombre de la democracia, usemos ese poder actuando todos fusionados. Luchemos por un mundo nuevo y dignos, noble, que garantice a los hombres trabajo y a la juventud un futuro, así como a los viejos una seguridad. Pues con las promesas de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero os mintieron. Nunca cumplieron sus promesas y nunca las cumplirán. Los dictadores son libres, tan solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Así que luchéis ahora por hacer vosotros realidad lo prometidos, todos a luchar por liberar al mundo para el derribo de barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchar por el mundo de la razón, un mundo donde la clemencia y el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en el nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Y cayó. Había hablado. Este fue el discurso en un tramo de esa película. El gran dictador, Charles Chaplin. Mis respetos, mis honores a ese señor. Bien, después de esta tan emotiva
introducción, pasemos al tema de hoy. Una cruz en el camino. Como todos muy seguramente sabéis, los Estados Unidos, o sea, los gringos, como dicen en mis ranchos, no solo han robado parte del territorio mexicano, sino que han interrumpido en aguas y litorales, así como en tierras mexicanas más de una vez, mejor dicho, ya son varias veces, y lo peor, que lo siguen intentando. Los estadounidenses dicen y aseguran que parte de lo que es la inteligencia rusa está apostada en México, que están estudiando todas las partes territoriales más vulnerables de los Estados Unidos para así atacarlos en su momento, que tienen miras de poner bases militares como lo hicieron en su tiempo en Cuba y muy posiblemente en otros países de la América Latina. Y es por ello que tratan a toda costa de que México rompa relaciones con China y con Rusia. Porque ellos aseguran que el presidente de México, Manuel López Obrador, se les ha salido del huacal, como dicen en mis ranchos. También ha dicho que gracias a ellos, los mexicanos han comido de todas sus sobras, porque si no, ya estuviesen tan hambrientos, así como de desarrapados, que México siempre ha sido y será el traspatio de Estados Unidos. Eso dicen, siempre lo han dicho, me consta, yo lo he escuchado desde hace décadas, hablo de décadas, muchas décadas, ¿sí? Bien, no crean que soy joven, soy viejo, ya viejo, soy anciano, a honra y orgullosamente, soy anciano. No me engañan, he pasado por todo ello. Bien, ellos odian y repudian a los migrantes como si ellos mismos no fuesen migrantes. Ellos llegaron a estas tierras mexicanas porque a donde ellos llegaron, que es América del Norte, era México todo. Todo era México, le pertenecía a los aztecas. Hablaban incluso náhuatl, un poco modificado porque estaban muy alejados del centro y entonces tenían sus pequeñas modificaciones, pero eran náhuatl. Entonces, llegan a estas tierras que son México, pero llegan no como migrantes, no llegan como migrantes. Esto que estoy diciendo es para los jóvenes, porque los viejos ya murieron. Los que saben o sabían ya no están con nosotros. Somos pocos los que quedamos. Y los jóvenes no les han educado de tal forma que sepan correctamente la historia de su país, porque se las ocultan, no quieren que sepan. No les conviene a los gringos ni a los oligarcas que los mexicanos jóvenes sepan su propia historia. Pero yo se las voy a decir, porque a mí no me paga nadie, no me obliga nadie, y yo digo lo que se me pega la gana, siempre y cuando sea verdad y no mienta. Porque yo no miento, soy un libro abierto. No miento, nunca. Entonces, ellos
llegan como si fuesen eso los migrantes, pero no, para nada, sino que llegan como desterrados, ¿sí? De la Gran Bretaña, pues vinieron en calidad de repudiados de toda aquellas tierras por asesinos, defraudadores y convictos con las sentencias al patíbulo, o sea, a la horca o a la guillotina, pues, ¿no? Pero parece que todo esto ya lo han olvidado. Sí, ya lo olvidaron. Pienso que no se acuerdan de cuando llegaron, que se aprovecharon de sus armas y de sus conocimientos siniestros y masacraron y quitaron por la fuerza todas las tierras de aquellos mexicanos que solo defendían su territorio por derechos. Y aparte de confinarlos y amenazarlos, les prohibieron salir de dichos linderos sin permiso, linderos que le hicieron, o sea, como especie de corrales un poco grandes, no me acuerdo cómo les llaman ellos, ¿sí? Donde solamente podían vivir ahí y no tenían derecho de salir ni hacer nada que no le pareciera a los gringos, ¿sí? Más, pero después, ¿no? Los hostigaron, los hostigaban, les amenazaban y los obligaban a ir a atacar a sus propios hermanos en todo el sur de ese lugar, o sea, México o California, Sonora y más, ¿no? Así comienza una maquinación diabólica dicha de su idiosincrasia gringa. Ya después roban bajo amenaza parte del norte de México. O sea, perdón, yo les decía que ellos se manejaban con todo esto, con esa idiosincrasia, ¿verdad?, gringa, que ya después les decía que amenazaban y obligaban para robarse parte de lo que era el norte de México, ¿no? O sea que más del 60% del territorio pasaron los años, ¿verdad? Dice que parecía que todo se había olvidado y se roban el chamizal. Eran ranchos de un señor mexicano, ¿no? Y lo que pasa es que el río Bravo, por caprichos de la naturaleza, se recorre hacia abajo. Se recorre hacia abajo, hacia el sur, se recorre.
Y ¿y qué pasa ahí? Que lo que es el rancho del Chamizal, que era grande, 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 pasa a quedar de aquel lado del río Bravos, porque como va caminando hacia abajo, ¿verdad? Hacia el sur, pues entonces la tierra no se menea, pues ahí se queda. Y entonces queda el Chamizal allí, en territorios disque estadounidense, porque habían alegado que con eso de que se roban el territorio, porque el río Bravos era México, sí, México era el río Bravos, pertenecía. Entonces, como se recorre, pero como se robaron el territorio, entonces quedaron que el río Bravos era linderos, ¿no? Para allá arriba Estados Unidos y para abajo México. Y que la mitad del agua, porque también se robaron eso, era de ellos. Entonces todo eso pasa y qué, pues que el Chamizal queda arriba, pero había junto al Chamizal, había un área grandísima protegida, un área protegida de fauna y de todo, ¿no? Adjunta lo que les decía yo, ¿no? El propio Chamizal. Después se adueñan de la mitad del río Bravo, como les decía. Y por si fuese poco, se toman la libertad de irrumpir en territorio mexicano pero eso ya pasó después, ¿no? Eso ya, ahí pasó, ahí quedó. Se roban todo eso por muchos años, por muchos, con decirles que de aquellos años, de aquellos años, Santa Ana estoy hablando, ¿sí? Ya se imaginarán los mexicanos de 1840 más o menos que estoy hablando. Hasta López Mateos es cuando arreglan parte de los asuntos del Chamizal y de la área protegidas, ¿sí? Pero como les decía, eso ya pasó y pasó y pasó y pasó y llegó la Revolución Mexicana, ¿no? Y resulta ser de que Pancho Villa había ido a Columbus, creo, ¿no? Sí, era Columbus, no recuerdo exacto, pero era un poblado de allá que se llamaba Columbus, y fueron y compraron y pasaron por ahí, había unos rangers y toda esa cuestión, ¿no? Había rangers y todo. Y entonces llegan a una tienda una tienda de sombreros, era una sombrería, y ahí pues toman sombreros para comprar, pero están comprando y pues pasa un incidente. En estos momentos no les puedo decir exactamente qué incidente pasó ni motivó a una discusión que se hizo cada vez más grande y grave. Entonces, porque los gringos son racistas, ¿no? Racistas, denigrantes y todo eso, ¿sí? Se sienten lo que no son. Entonces empezaron a insultar a los mexicanos y con el carácter de Pancho Villa, no, hombre, olvídense. Ese decía, no, primero fusilo
y luego averiguo, como dicen en mis ranchos. Entonces, se enoja y no le pagan los sombreros, se los llevan de coraje, porque había insultado gravemente a los mexicanos. Entonces llegan los ranchers, ¿cómo se dice? Los Rangers, sí, los Rangers. Y los quieren amedrentar y sacan sus armas y se sienten, ya saben, que porque son Rangers ya son Superman y Batman y el Hombre Araña y otros tantos, ¿no? Entonces se creen acá, ¿no? Los dioses, y atacan a los mexicanos y los mexicanos hacen de las suyas. Ya saben cómo se las gastan los mexicanos. Entonces, ¡pum! Les hacen, bueno, los aplastan pues, los aplastan así, fácil, los aplastan. Entonces se vienen para acá, para este lado de la frontera México. Sí, se meten a México y se van a, porque Pancho era de Chihuahuas, de Chihuahuas, por la sierra, ¿no? De por ahí cerquita. Entonces conocía bien la sierra y todo. Un día les voy a, creo que ya tengo un vídeo de Panchos, que lo pueden buscar. Y si no, yo se las platico luego. La historia de Pancho Villas, de cómo se inició, cómo fue, desde el niño hasta después. Y todo lo que pasó y lo hizo, ¿sí? El oro de Pancho Villa y todo eso. Entonces, van y entran a territorio mexicano, ¿verdad? Los Estados Unidos manda más de 10,000 soldados para buscar a Pancho Villas. Y esto que les estoy hablando ya sucedió en los 1916. Eso sucedió. 10,000 hombres para buscar a un solo hombre. Tanto miedo le tenían. Total que nunca lo encontraron. El pueblo siempre lo protegió. Porque así son los mexicanos. El pueblo sacó la cara por él. Siempre lo protegió y nunca lo encontraron. Pero regresemos un poco. Estos desdichados gringos también irrumpieron en Tamaulipas con aquello de lo de Santana, estoy hablando del castillo de Chapultepec, de los niños héroes, de todo eso, ¿no? Irrumpieron en Tamaulipas, en Saltillo, en la Santa Vera Cruz, y no solo eso, sino que ocuparon la capital mexicana. La tan famosa guerra Estados Unidos-México, porque era una guerra entre esos dos países, México y Estados Unidos, porque Estados Unidos quería apoderarse de México, con esos pretextos, ¿sí? Siempre ha querido adueñarse del país de México porque tiene una calidad exageradamente grandísima de recursos naturales, más que toda casi la América Latina, porque tenemos ya todo, o sea, no somos los que tenemos más cantidad, pero sí más diversidad. Les decía que ocuparon la capital de México con la caída del castillo de
Chapultepec, ¿no? Después de esto y más que pasó, pasa lo de la muerte de la gente ese de, no sé si recuerden, de la DEA, ¿sí? Que tanto lío hicieron y pretextos para meterse a México, ¿sí? Lo de los niños que mataron en Tierra México, ¿no? Los agentes aduanales en el Río Bravo, los agentes gringos aduanales, que además de, bueno, antes de eso les voy a decir, porque los niños les aventaban piedras al otro lado del río, porque los dividía el río Bravos, ¿no? Entonces los aduanales estaban de aquel lado en Estados Unidos y los mexicanos, que eran unos niños que estaban con sus mamás, estaban en tierra mexicanas, ¿no? En este lado del río. Y entonces no los querían porque México nunca ha querido a esa clase de gente horrible. Entonces les aventaban de piedra a los niños, pero pues no les llegaban porque pues es el río, imagínense la anchura del río. Pues no, eran niños. Pues que dijeron que estaban amenazados y que temían por perder su vida y que por eso sacaron sus pistolas y los mataron. Eso es un asesinato. Mataron a niños. Son mataniños. No niegan la cruz de su parroquia. Vinieron por malditos, por malos, por crueles. Iban a la horca y a la guillotina y los mandaron desterrados aquí, repudiados por malos, por asesinos, violadores, ladrones, pasados de lanza, como dicen en mis ranchos. Para eso vinieron y siguen teniendo esos genes que aquí los tienen de maldad y de crueldad, no se les quita. Bueno, pues yo les decía, ¿no? Que mataron a esos niños. Los agenciadores allá en el Río Bravo, ¿no? Además, pues todo lo de, ahora sí se acuerdan, lo de Rápido y Furioso, ¿no? Que ellos mismos vendían sus armas, porque de eso viven, de vender armas. ¿A poco creen que, ay, no, es que no sé quién pasó las armas? No, la pasaron a propósito porque es comercio para ellos, es beneficio, dineros, no lo van a perder. Porque lo de Rápido y Furioso y lo de los carteles y la droga, lo de ahora lo último, ¿no? Casi lo último, ¿no? De la anfetamina que culpaban a México que la introducía y era los cárteles de China y otros. Y que ellos mismos, los gringos, producían esa misma para ellos mismos, porque no les importa matar a su gente pobre, porque son racistas, hasta sus propios hermanos los matan por pobres, porque ellos quieren ser nada más grandes, inteligentes y ricos. Lo demás no les importa porque son una carga para ellos. Así piensan. Bueno, pues yo les decía, ¿no? De la anfetamina que culpaban a México, lo del golpe de Estado, auspiciado por Estados Unidos, y eso es lo nuevo, ¿no? Lo de los pagos, porque quieren aquí dar un golpe de Estado, y le dan a la derecha y ultraderecha millones de dólares para que trabajen para eso, ¿no? Porque ellos como que no quieren meter las manos porque van a decir, como el mundo está pendiente, van a decir, pues es que ellos fueron. Y no quieren eso, no les conviene eso, ¿sí? Porque, pues, como les decía, la ultraderecha de
políticos, ¿no? Del pago de Estados Unidos y el papado, ¿no? Porque también el Papa también no crean que es un santo, ¿eh? Es un demonio bien hecho, aunque me digan lo que quieran, ¿sí? Porque yo digo la verdad, no me importa, es la verdad y la verdad siempre tiene consecuencias, yo lo sé. El papado le da dinero a la ultraderecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ultraderechas, es lo mismo, ¿sí? Y en México los partidos del PAN son ultraderecha, ¿sí? Y en España el Yunque, ¿no? Y en Italia, en Roma, pues el papado, ¿no? El Vaticano, todo eso. Y luego salen, porque hacen propaganda, ¿no? Para justificar sus acciones malas y grotescas, y dicen que ahora lo de la inteligencia rusa en México y lo de Wagner, que han contratado para que venga a México a combatir al narco, háganme favor, ¿no? Todo eso. Pero ahora quieren expulsar a México del Comandos Norte y pasarlo a lo que es el Comando Sur, ¿sí? Mira, el tratado del Comandos Norte implica que, porque muchos no lo saben, yo lo sé, muchos no lo saben, y lo quiero que lo sepan, porque se avecina, se ve venir. El tratado del Comando Norte implica que los Estados Unidos tienen la tarea, porque es un tratado, ¿no? Tienen la tarea de defender a México de cualquier ataque, el cual sea de clase, no cualquier ataque, sino que de un ataque, ¿sí? El cual sea de la clase nuclear, o sea, una bomba nuclear que se venga para México, ¿no? Eso es un tratado que se me hace ridículo, ¿no? Y estúpido hasta cierta forma, ¿no? Cosa clara que debemos de tener aquí en lo que es la mente, que jamás va a suceder, porque México es pacífico, no se mete con nadie, siempre ha sido neutral, y es muy querido por muchas naciones del mundo, ¿no? Así que nos preocupe eso. Y les voy a explicar lo del Comando Sur, porque en esa cuestión es el que se encarga de crear conflictos por lo general en países de izquierda, intentando y dando golpes de Estado, y esto es para poder apoderarse de los recursos naturales de estos países, como lo intentaron con Cuba, como lo están intentando con El Salvador, que ya lo tienen, creo, muy amedrentado, y que creo que Bukele, su presidente, está muy presionado ahí, y que está cediendo a ciertos mandatos que le da la Casa Blanca, como lo hicieron con Chile y otras naciones de Américas Latinas, ¿no? Que han hecho, y de otros lugares fuera de la Américas, ¿no? Fuera, como lo hicieron con Irak y otros, ¿no? Y ahora como lo quieren hacer con Taiwán y con otros, ¿cómo se llama? Con lo de Ucrania, pues, ¿sí? Con eso. Bien, pues esto es el mensaje que les traigo, ¿verdad? Que, pues, es todo ese mensaje, y que
pues yo me despido. Les agradezco porque, no, está bien, todavía tenemos un poquito de chance, pero ya, pues yo les digo que tengamos mucho cuidado con la derecha y ultraderecha, porque son gente que Estados Unidos los deja robar a sus anchas y gusto, con la conveniencia de que los dejen saquear el país en todos sus recursos naturales, como son aguas, como son arenas de mar, como son árboles, como son petróleo, como son oro blanco, oro amarillo, platas, agua dulces, ¿sí? Que se están robando, porque se están robando, no sé si ya les hayan impedido, pero se estaban robando el aguas de sureste del Estado de México, llamado Chiapas, se estaban robando. Y que además los barcos camaroneros de Estados Unidos irrumpen en aguas mexicanas, ¿sí? Para llevarse, porque ahí hay muy buen camarón, ¿sí? Entonces ellos llegan, les digo porque yo he viajado en barco camaronero, que un día se hundió, gracias a los dioses que ese día no fui, porque era un amigo y yo vivía entonces en un lugar, México, Puerto Progreso, Mérida, que es Yucatán, ¿no? Puerto Progreso, que pertenece a Yucatán. Entonces ahí pasaron muchas historias, ¿no? Muchas historias que alguna vez contaré del robo masivo de estos gobiernos del PRI que en ese momento estaban y que saqueaban al país, ¿sí? Cordemex, me acuerdo de uno, Cordemex, no me acuerdo bien, otros tantos, ¿no? Otros tantos empresas que exprimían para quedarse con millones y millones y millones y más millones de pesos robados. Y así como eso más. Y entonces yo les digo, tengan mucho cuidado. Yo no crean que soy de un partido en especial que, que como me dicen, lo que pasa es que yo veo que tú eres morenista. No, no soy morenista, yo no tengo partido político en realidad. Yo admiro y quiero al presidente de México, Manuel López Obrador, porque es como yo, de izquierda. Los países que tienen hombres como nosotros de izquierda son los mejores del mundo, porque son los que ven por el pueblo y para el pueblo, los que hacen grandemente a su país. Hay países que no pertenecen, que están dentro de los perímetros de la OTAN, y que no pertenecen a la OTAN, y que sin embargo son países modelo a seguir. Son países felices que tienen una buena sabiduría, una buena educación, tanto escolar, ¿verdad? Como profesional, como moral, paterna, sencillos, humildes.
y sabios. Entonces, eso es la izquierda, donde el país en conjunto, pobres y ricos, se van a ayudar y a subir y crecer como país para que todo mundo esté en un lugar donde nadie pueda sufrir, donde poco mucho, pero que todos puedan comer, puedan estudiar, puedan ir a la escuela, puedan tener salud mental, corporal. Y no digo espiritual porque eso ya va en cada ser humano con sus creencias, ¿no? Pero en sí, la espiritualidad también tiene su derecho, ultraderecha y izquierda, aunque ustedes no lo crean. A lo mejor nadie piensa en eso, ¿no? Ay, no, la espiritualidad es... Y luego se van porque, pues yo les pregunto a la gente, a cualquier gente que yo veo en cualquier lugar, en cualquier fuera, ¿no? Y dentro de las naciones, ¿no? Le pregunto y dice, no, la espiritualidad no. Y luego se van con la idea católicos, con la idea del Vaticano, con la idea de Roma, con la idea de papas. Y no, están mal, porque la espiritualidad es neutra, no tiene derecha, ni ultraderecha, ni izquierda, no tiene nada de eso. La espiritualidad es la espiritualidad y nada más. Y nadie conoce qué hay en la espiritualidad, aunque les quieran decir y les quieran lavar el cerebro, como ya escucharon en el discurso de Charles Chaplin. No lo saben. Solamente trabajan para sus propios intereses, para su beneficio propio. Si no, vean un vídeo que tengo por ahí que se llama, es como un ejemplo, ¿no? Para que empiecen a entender y comprender. Sobre todo aquellos que no quieren entender, ¿no? Se llama El lado oscuro de la beata Teresa de Calcuta. Véanlo, vean, ahí platico la verdad, su vida verdadera, no la ficticia que pone la iglesia, sino la verdadera, con reportajes periodísticos y investigaciones muy bien documentadas. Veanlo, escúchenlo. Bien, pues yo es todo lo que les puedo decir. Preparo como siempre, mi salida, ¿no? Preparo mi salida y me despido agradeciendo a ustedes estos momentos que me dan la oportunidad de llegar a sus hogares, a sus oídos, escucharme y verme. Muchas gracias. Con ustedes, el abuelo Elder Mendy.